Hola, buenas tardes. Nosotros somos Marisol, Andrea y Penélope y les vamos a hablar acerca del hinduismo y sobre los cuidados paliativos. Mm, Nosotros les vamos a hablar sobre una breve introducción del hinduismo, después vamos a tocar lo que es la concepción de la muerte, según igual el hinduismo, cómo es que ellos plantean los cuidados paliativos y vamos a cerrar con un análisis de un caso de una paciente paliativa en una comunidad de la India. Bueno, primero tenemos que hablar como del origen sobre el hinduismo. Como tal, el hinduismo se cree que no posee un fundador, no es una religión homogénea, ni una filosofía como tal, sino más bien es como un conjunto de creencias metafísicas, religiosas, de cultos, ritos, principios morales y costumbres que conforman una tradición común que como tal, pues no va a haber la existencia de dogmas definidos ni de una organización central. Más bien, en muchas definiciones que yo encontré, se cree que más bien que el hinduismo es más como un estilo de vida más que solo una religión. Bueno, el hinduismo como tal va a estar como muy bien establecido que su sociedad se va a dividir en 4 castas. Estas 4 castas van a ser como muy estrictas y dependiendo de a qué casta pertenezcan, van a ser las normas morales y la función que va a tener cada uno. Los principales van a ser los brahmanes o los sacerdotes, que va a ser como el punto más alto de como su pirámide de castas. Después siguen los kshatriyas, que van a ser los guerreros y gobernantes. Los vaisyas, que van a ser los terratenientes, ganaderos y comerciantes. Los sudras, que van a ser los peones que trabajan por la comida y el techo, que van a ser de piel más oscura que se supone que los de las demás castas, y van a ser descendientes de tribus locales, y finalmente vamos a tener a los parias, que estos van a ser considerados más bien como descastados, o sea que no pertenecen a ninguna casta, y van a ser los esclavos, que generalmente son de piel negra. En el hinduismo, como tal, va a haber un término que se llama Purushartha, o también conocido como verdades vitales. Estos son más que nada como los objetivos que tiene su vida. Y estos van a ser 4 principales, que van a ser el Dharma, que van a ser sus deberes religiosos, que es como el punto más importante de todo, pues toda su existencia. Después sigue el Artha, que van a ser las riquezas y todo lo material. El Kama, que van a ser los placeres, tanto sexual, mental y físico. Y finalmente van a ser el Moksha, que va a ser como el fin al que todo hindú quiere llegar, que es la liberación del ciclo de la reencarnación, o también conocido como samsara. Más adelante les vamos a hablar un poquito más sobre esto, pero pues todos los hindús creen que al morir en su siguiente vida van a volver siendo otra persona dependiendo de las acciones que ellos hayan hecho en vida. Bueno, en el hinduismo como tal, no vamos a tener un libro sagrado como por ejemplo en el catolicismo, que es la Biblia. Aquí van a ser un conjunto de libros que se van a dividir en 2 grandes grupos principalmente. Van a ser el Shruti y el Smriti. El Shruti va a traducirse como lo escuchado, y estos libros van a ser los más importantes porque los hindús los van a seguir como tal al pie de la letra. Y los Smriti van a ser como lo recordado y van a ser como textos más filosóficos a los cuales se les tiene que dar como una interpretación, o sea, el sacerdote tiene que leerlos, interpretarlos y de ahí transmitirlos a la población. Bueno, los Shruti van a ser divididos además en 2 grandes grupos, que van a ser los Vedas y los Upanishad. Los Vedas van a ser como sus libros más antiguos y de los más principales. Van a ser 4. El Rig Veda, que va a ser el libro más antiguo de lo que es la literatura hindú, y va a ser como el que engloba todas las generalidades sobre el hinduismo. Y a partir de ese salieron los otros 3 libros, que va a ser el Ayurveda, que es el libro de los sacrificios, el Samaveda, que es el libro de los himnos y de todos los cantos que realizan a sus dioses, y el Atharvaveda, que es el libro de los rituales. Y el otro grupo importante pues van a ser los Upanishad, que como tal estos libros van a ser como un poco más filosóficos y nos van a hablar acerca de lo que es el ciclo de reencarnación y muerte, y de que lo que les había mencionado un poquito antes, del karma, que dependiendo de lo que hayamos hecho en vida, va a influir para nuestra siguiente reencarnación. El otro grupo que es los Smriti, estos libros son como un conjunto mucho más amplio de libros que tratan pues de prácticamente todos los temas. Dentro de los más relevantes vamos a tener al Mahabharata y al Ramayana, que van a ser textos épicos que nos van a hablar principalmente de hazañas de sus dioses y de cómo fue
que estos se posicionaron como tal. Vamos a tener también los Puranas, que van a ser un conjunto de 18 libros que nos van a hablar sobre cosmología, cosmogonía y la genealogía de todos los dioses. Y otros que van a ser importantes van a ser los textos Ayurveda, que van a ser sobre herboristería y de medicina tradicional india. Bueno, hablando un poquito sobre sus dioses, vamos a tener que en India pues va a haber algo que se va a considerar como el panteón hinduista, es como todo el conjunto de dioses que hay en la India. Más o menos se cree que tiene una cifra de 330 millones de dioses. Cada uno va a tener múltiples avatares. ¿A qué me refiero con un avatar? Es como una reencarnación del mismo dios en diferentes formas. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Eh, los hinduistas como tal van a ser fieles como generalmente a un solo dios. Sin embargo, pueden ser como, es como su dios principal. Sin embargo, casi todos van a tener dioses secundarios, pero van a ser como más fiel a solo un dios. Bueno, esta imagen se las muestro porque a mí me gustó mucho. Es como una imagen representativa del panteón hinduista, que es como unos cuantos de los dioses que se supone que contienen. Se las muestro porque se me hizo muy bonita. Bueno, dentro de sus dioses principales, no les voy a hablar de todos, solamente de los más importantes. Vamos a tener que, al igual que como en el catolicismo existe la Divina Trinidad, aquí también hay como algo que es como la Trinidad hindú, que se conoce como la triple manifestación del Dios Supremo o Trimurti, que va a estar conformada por el Dios Brahma, Vishnu y Shiva, que van a ser creador, conservador y destructor. Ahorita los vemos. Brahma, como tal, va a ser la deidad creadora del universo. Cuando nosotros hablemos de Brahma, vamos a hablar de todo lo eterno y lo absoluto, y va a ser representado como un hombre barbudo y de 4 brazos, como lo vemos en la imagen. Vamos a tener a Shiva, que va a ser el destructor del universo. Si hay un creador, pues tiene que haber un destructor. Va a ser un dios muy poderoso y se va a ser representado como un yogi de piel azul y con 4 brazos. Y finalmente vamos a tener a Vishnu, que Vishnu va a ser como el dios que preserva y que mantiene la estabilidad del universo. Como les había mencionado de los avatares antes, este dios es considerado como que tiene muchas encarnaciones, o sea, muchos avatares. Va a ser conocido como Krishna, Rama, Hari o Narayana. Cuando nosotros hablamos de todos estos dioses, generalmente nos vamos a estar refiriendo a Vishnu. Y se va a representar como un hombre azulado, con 4 brazos, que puede estar o tocando una flauta o sosteniendo algún elemento simbólico, como van a ser los caracoles y las flores de loto. En esta imagen, pues está sosteniendo un caracol. Bueno, otros de los dioses que son como de los más populares, vamos a tener a Ganesha, que va a ser el dios de la sabiduría. Va a ser representado como una persona con 4 brazos y con cabeza de elefante. Es como de los dioses más populares y de los que son más venerados dentro del panteón hinduista. A Kali, que va a ser una de las tantas, va a ser una diosa que va a ser considerada como la madre universal, que va a ser la destructora de la maldad y de los demonios. Entonces, por eso la vamos a representar como una mujer que va a ser de color azul, que tiene 4 a 6 brazos, y en uno de esos brazos va a estar sosteniendo una espada que va a ser ensangrentada, que es lo que representa que ella es la destructora de la maldad. Y finalmente vamos a tener a Krishna, y como les había mencionado, muchas veces Krishna es considerado como un avatar de Vishnu y va a ser como el rey pastor héroe. Por eso va a estar como representado en la imagen con uno de sus animales sagrados, que es la vaca. Sin embargo, dentro de este dios Krishna va a haber como dos, se podría decir que teorías, ¿no? Los que creen en Vishnu van a creer que Krishna es solamente un avatar de Vishnu, pero hay los que son llamados Krishnaístas, que creen que Krishna es el dios original a partir del cual surge Vishnu y todos los demás dioses. Entonces, pero generalmente cuando hablemos de Krishna también estamos hablando sobre Vishnu. Bueno, vamos a tener 3 corrientes principales que van a seguir pues el hinduismo. La primera corriente, o sea, de manera general, la importancia de esta corriente es que tanto cuando se esté vivo como cuando después de que muera la persona, sus descendientes tienen que seguir haciendo ofrendas y ofreciendo como rituales a los dioses de manera que se garantice como que la vida eterna pueda realizarse pues en el mundo de los antepasados, que va a ser llamado Pitriloka. Entonces, pues aquí como lo que se tiene que realizar pues es rituales y ofrendas desde que se está vivo, y ya después cuando se muere,
los descendientes tienen que seguir haciendo los rituales. Es como un pago hacia los dioses para permitir que puedas pasar como la vida eterna en el Pitriloca. Esto es como son unas cuantas imágenes de lo que se supone que hacen, que son ofrendas, ritos, todo esto como para mantener tu lugar en el Pitriloka. La segunda corriente se basa principalmente en las enseñanzas de los Upanishads. Aquí nos habla de que el Pitriloka como tal, o el mundo de los antepasados, solamente es un sitio transitorio en donde vamos a ir dependiendo de los actos que hayas hecho durante la vida, vas a ir, vas a estar ahí un tiempo y después vas a renacer. No es como que, como en la otra corriente, que vas a estar todo el tiempo ahí, que tienes que seguir haciendo ofrendas para mantenerte ahí, sino que más bien es un sitio es, pues transitorio y después vas a renacer, pero también nos habla que sobre como una realidad más elevada, que va a ser llamado el infinito, que va a ser el Brahman, y nos dice que cuando después de varios ciclos de reencarnaciones como tal, el ser humano que va a ser el Atma, se da cuenta que tanto Brahma y Atma son lo mismo, o sea, adquiere este conocimiento, entonces ahora sí se va a liberar del ciclo de renacimientos y va a poner fin a su karma. Es como que el conocimiento da poder. En cuanto tú comprendas esto, ya vas a ser libre y vas a como ascender a otro nivel más alto. Y la última corriente va a ser como el Bhakti Marga, que nos va a hacer más que nada énfasis en que todo el tiempo tenemos que estar demostrando el amor hacia los dioses mediante rituales, peregrinaciones, ir al templo y ofrecer alguna ofrenda mediante cánticos. Todo esto va a estar como, bueno, el punto de esto es que tenemos que estar como manifestando el amor a los dioses, de manera que es como pues una ofrenda, un pago por todo lo que ellos proveen. Y aquí son otras cuantas imágenes sobre todo lo que se realiza, las peregrinaciones, las ceremonias rituales, todo. Eh, ya como ya casi para finalizar, vamos a tener que los mandamientos tradicionales como los que por ejemplo tiene la religión católica, que son los 10 mandamientos, que son así que no se pueden realizar, no los tiene como tal. Tampoco tiene como una noción del pecado judeocristiana como la tenemos nosotros, sino más bien como que son ciertas reglas que son muy importantes que las sigan, pues porque son como actos que también van a beneficiar al momento en el que ellos reencarnen. Por ejemplo, tienen prohibido comer carne, principalmente la de vaca, porque es uno de sus animales sagrados. No se pueden casar entre individuos de diferentes castas. Siempre tienen que buscar como la iluminación, siempre deben de intentar como rechazar el mundo material y los placeres lo más que puedan, para que así de manera más rápida puedan romper con el ciclo eterno de muertes y de reencarnaciones. Y como que un punto que es muy importante es que siempre, siempre, siempre deben de estar haciendo ofrendas en el altar, tanto a sus deidades mayores como menores, que puede ser en su casa o en los templos. Y finalmente, como tal, les voy a hablar un poquito sobre como los sacramentos principales o también llamados samskaras de la India. No son como tal aquí, que es el bautizo, la confirmación, sino son un poco más como, pues, diferentes, ¿no? Uno de los principales, pues, va a ser el nacimiento y aquí consideran que cuando el niño come por primera vez comida sólida, el arroz, también es un acontecimiento que es muy importante. El primer corte de pelo de un niño varón, la purificación después de la primera menstruación para una niña, el matrimonio, la bendición para las embarazadas. Esto es para que tenga un hijo varón y que se pueda asegurar como un parto sin dificultades y que el niño pueda sobrevivir durante los primeros 6 días después del nacimiento. Es como una costumbre que tienen porque antes como que los niños no duraban más de 6 días, entonces todas estas bendiciones es para que según los niños puedan sobrevivir. Y pues de las últimas ceremonias, que ahorita vamos a hablar un poquito más adelante, es lo de la muerte, que es la cremación, y si se puede, se tienen que arrojar las cenizas en el río Ganges, que es como su río más sagrado. Y pues las ofrendas anuales que se deben de ofrecer a los antepasados muertos. Eso es como de manera general, como un poquito sobre todo lo que es la cultura hindú. Bueno, ahora continuando, vamos con otro punto que es cómo ven los hindúes todo esto de la muerte. Ellos consideran la muerte como el fin de lo físico, el fin del cuerpo material. No lo ven como el final de la existencia o el final de su vida, sino solo como que deja de existir este cuerpo físico, este cuerpo que es el que está pues conviviendo con todos en el mundo y así. Y ven
la muerte como una etapa opuesta al nacimiento, no la ven como, como ya les mencioné ahorita, como que se termina la vida, sino ellos creen que toda su existencia está compuesta por distintas etapas y una de ellas es la muerte, es todo un ciclo. Es como el pasaje hacia su otra próxima vida, ya que también como les mencionaron anteriormente, ellos se van a encontrar en una repetición interminable de muerte, renacimiento, muerte, renacimiento. Esto, la duración de todo este proceso de estar atrapados en ese círculo de dejar de existir y volver a existir y todo esto, va a estar determinado por el karma. Ellos creen mucho en todo esto del karma y el karma va a ser el que decida si te portaste bien, tal vez más rápido terminas con este ciclo y si te portaste mal, pues vas a estar como condenándote a estar siguiendo recibiendo otro castigo y otro castigo y otra oportunidad y otro castigo o así. Esto hasta que pues ya puedas tener la liberación de tu cuerpo espiritual, que es conocido como moksha. Y pues todas estas acciones, tanto buenas como malas, van a ser las que te ayudan a definir cuándo se va a liberar tu alma o cuándo no. Y para entender mejor todo esto, vamos a hablar de esto. Ellos creen que una persona va a estar compuesta por tanto por un cuerpo físico como por un cuerpo sutil. El cuerpo físico va a ser todo aquello tangible, visible, nuestro, pues como tal nuestro cuerpo, nuestros órganos, todo esto, mientras que nuestro cuerpo sutil va a ser algo que vamos a encontrar dentro, una entidad transparente que no vamos a poder ver, que va a contener a todo nuestro ser. Ellos lo consideran que es la semilla del cuerpo, o sea, la esencia de la persona, quien determina donde vamos a estar encontrando perfectamente quiénes somos. Y nuestras acciones humanas van a estar dejando huella en nuestro cuerpo. Si durante tu vida te portaste bien o te portaste mal, todo esto se va a estar quedando en tu cuerpo sutil, que al morir va a abandonar tu cuerpo físico, ya sea para ser retribuido o castigado por tus acciones cuando pase a un cierto espacio temporal donde pues ahí se va a seguir definiendo todo tu ciclo. Y para esto también tenemos que hablar del proceso de reencarnación, todo este ciclo en el que, en el que ellos creen que se encuentran constantemente atrapados o es parte del ciclo de su existencia. Este proceso va a consistir en tres puntos principales. Él va a iniciar con la muerte del cuerpo físico. Aquí es donde el alma o la esencia de esta persona se va a separar de su hogar, el cuerpo que lo estuvo conteniendo mientras él estaba vivo. Posteriormente, esta alma va a pasar a un mundo astral temporal. Este mundo astral va a estar subdividido en tres espacios: en el cielo, un mundo intermedio y el infierno. En este mundo intermedio van a estar llegando a estas almas y a partir de ahí ellos van a esperar su momento de que los manden tanto al cielo o al infierno. Y pues así como nuestras creencias o como nosotros sabemos, pues se van a ir al cielo las personas que hayan tenido buenas acciones durante su vida y se van a ir al infierno las personas que se hayan estado portando mal, que han tenido malas acciones, que han dañado a otros. Pero es importante recalcar que ya estando en este cielo o en este infierno, estos no son lugares donde que el cielo ya es un lugar donde te vas a quedar por toda la eternidad para estar siendo premiado y el infierno para estar siendo castigado. No, estos también van a ser lugares temporales y así como por tus buenas acciones o tus malas acciones te fuiste tanto al cielo o al infierno, una vez ahí, los del cielo van a tener, al momento de reencarnar, van a ser considerados para tener un mejor cuerpo, reencarnar en un hombre o en una mujer de una mayor categoría, que como ya les estoy explicando las categorías o las castas que se manejan en esta religión,
y mientras los que se van al infierno pues van a ser reencarnados en lugares no tan privilegiados, donde van a tener que pagar sus acciones que estuvieron realizando malas o buenas durante su vida anterior. Bueno, y también no solamente ellos o toda esta muerte implica qué pasa con este ser que se murió, también tenemos que ver por otro lado qué pasa con los familiares, todos los que se están quedando en el mundo, y mientras que el otro está sufriendo, no sé, su desprendimiento o su castigo en el cielo o en el infierno, preparándose para su nuevo renacimiento. ¿Cómo es que pasan todos estos familiares por este proceso de la muerte? Bueno, ellos van a tener distintos rituales fúnebres. Todos estos rituales van a empezar desde la fase cercana al fallecimiento hasta días posteriores de la muerte. Cuando su familiar ya está por fallecer, generalmente los seres queridos se mantienen alrededor de su cama, estando ahí, demostrando su apoyo, haciendo oraciones, estando ahí atendiéndolo. Y ya que este familiar se va acercando mucho más a la muerte, generalmente ellos lo bajan, lo colocan en el suelo, recitan oraciones sagradas y le van a dar agua de su río sagrado, que pues antes les mencionaron que juega un papel importante dentro de esta religión. Al momento del fallecimiento, aquí las mujeres van a tener como el papel protagonista, ya que ellas van a entrar como en una especie de trance, de desgarramiento mediante gritos de dolor y pena. Esto para estar expresando que como el sentir de toda la familia, de todos los seres queridos, para estar demostrando que les está lastimando, les está doliendo todo este suceso. Posterior a la muerte, al cuerpo le van a estar dando baños sagrados al cuerpo. Esto va a ser para estarlo como purificando todo esto, y los van a envolver en un paño blanco, que pues también va un poco relacionado con todo esto de la pureza. Y si esta persona era un hombre casado, la viuda llega a quitar todos los signos que tenga ahí como del matrimonio, como, no sé, poniendo un ejemplo, el anillo, quitándole el anillo, para que su cuerpo quede pues ya puro, quede libre de cualquier otra cosa y solamente se quede pues el cuerpo vacío. Y días posteriores a la muerte va a continuar esta ceremonia de todo esto de la muerte familiar, que va a durar hasta aproximadamente 12 días. Aquí la que va a estar durmiendo en el suelo, ellos van a ingerir solamente comida vegetariana, van a realizar 2 baños al día, cantos, van a visitar el cuerpo envuelto, que va a estar en espera de ser incinerado. Y el cuerpo va a ser generalmente embalsamado, va a ser cubierto de flores y va a estar pues esperando esto mientras se decide la fecha, la mejor fecha, o ellos tienen como, dependiendo, el sacerdote es quien va a definir esta muerte, el momento en el que van a incinerar el cuerpo, dependiendo de como todas sus creencias y todo lo que tenga que ver con los astros, ellos van a decidir cuál es el mejor día para poderlo incinerar. Y una vez que lo incineraron, pues ya van sus cenizas las van a colocar en el río. Bueno, continuando ahora con los cuidados paliativos en el hinduismo, es necesario conocer qué entienden ellos por un bien morir. En el hinduismo, una buena muerte va a ser aquella en la que la persona se va a continuar en Dios, tras haberse centrado tanto en vida como en muerte en él. Esto incluso está plasmado en una de sus escrituras más importantes, como la promesa de uno de sus dioses, en las que él les asegura que podrá ser alcanzado por aquellos que en vida le dedicaron todas sus acciones y que en la muerte se concentran en acercarse a él a medida que se van alejando de su cuerpo. Por lo tanto, va a ser muy importante centrar la mente en Dios al momento de morir. Esto es lo que les va a permitir alcanzar ese perdón o esa gracia divina.
Es por esto que el estado mental va a ser algo sumamente importante durante el proceso de muerte en el hinduismo. Por lo tanto, es importante conocer de que a pesar de que sí se acepta el uso de medicamentos en los cuidados paliativos, se va a preferir aquellos que no alteren el estado de alerta. En algunas ocasiones se va a optar por preferir experimentar algún síntoma, como puede ser el dolor, para preservar el estado de conciencia, así como los procesos mentales. La muerte en el hinduismo va a ser interpretada como una posibilidad de crecimiento religioso, es decir, un logro que va a poder alcanzar la persona mientras que sufre un deterioro físico y va reconociendo su espiritualidad y la búsqueda final del significado. Como puede observarse, la religión va a ser sumamente importante dentro del proceso de un bien morir. Tenemos como breve ejemplo un relato, que es el relato de Ayamila. Este nos cuenta la historia de un sacerdote, cuyo nombre era Ayamila, que abandonó a su esposa para vivir con otra mujer, tener otros hijos y dedicarse al robo y a la bebida. Este personaje nombró a uno de sus hijos Narayana, que como ya nos lo dijo Penélope, es uno de los nombres con los que también se conoce a uno de sus dioses. Ya que Ayamila se encontraba en su proceso de muerte, comenzó a sentir mucho temor y comenzó a llamar a su hijo Narayana. De esta manera, aunque no lo estaba haciendo intencionalmente, estaba también llamando a ese dios, por lo que él respondió al llamado. Aquí se demuestra el gran poder que va a tener el solo hecho de mencionar el nombre del dios y la misericordia tan grande que van a tener los dioses con ellos, de manera que este personaje Ayamila fue rescatado del pecado y perdonado, que es lo que podemos observar en la imagen. Continuando con lo que se entiende en el bien morir, en algunos lugares van a existir ciertas prácticas, como lo va a ser el canto musical de los nombres de los dioses durante las 24 horas del día, de manera que se asegure que ninguna persona muera sin escuchar el nombre de su dios. En el hinduismo, ningún esfuerzo religioso se va a considerar inútil, siempre va a haber algún resultado. Asimismo, si el viaje hacia Dios no va a terminar en la liberación, sí se va a dar una continuidad y un nacimiento posterior para continuar su crecimiento religioso. Otro relato que podemos tomar como ejemplo es el del rey Pariksit. Este nos cuenta la historia de un rey que durante una expedición en la que estaba de cacería se encontraba muy cansado y le pidió un vaso de agua a un sabio que estaba meditando. Sin embargo, el sabio no interrumpió su meditación, por lo que este rey enfureció, lo tomó como un insulto y le arrojó una serpiente muerta. Entonces el hijo del sabio se enojó y le arrojó una maldición al rey Pariksit, condenándolo a muerte en los próximos 7 días. La maldición no se logró revertir, por lo que el rey Pariksit tuvo que aceptar su inevitable muerte. Reconoció que había hecho un acto violento, empoderado, y por lo tanto se dedicó a abandonar su trono y sus riquezas y dedicarse únicamente a la religión hasta el momento de su muerte, el cual pudo llevar a cabo en paz y unido a Dios. Podemos hacer una comparación entre lo que sucedió con este rey y la atención que merece un paciente en un hospicio. En primera instancia, pues tenemos que se recibe la noticia de una muerte inminente. Entonces, podemos tomar como ejemplo los pasos a seguir que dio el rey Pariksit. Primero es una preparación para dejar este mundo. Es aceptar la muerte en vez de pasarse los últimos momentos en negación y enojados. Resolver los asuntos pendientes, ya que en el hinduismo se enfatiza que los asuntos pendientes con las cosas finitas o materiales no deben de tener importancia ni ocupar un lugar en la mente, que como ya veíamos anteriormente, va a tener que estar centrada únicamente en Dios. Por lo tanto, se deben de aceptar visitas de religiosos, recibir instrucción, ver a la muerte como una oportunidad de crecimiento espiritual y vivir los últimos días en los espacios sagrados, que también se conocen como tirtas, lugares de adoración, cánticos y rodeados de las personas que los apoyan. Para comprender las necesidades religiosas de los pacientes paliativos, es útil leer esta oración que comúnmente es cantada en ceremonias funerarias.
Se las vamos a dejar ya para que con más calma después del video la puedan leer ustedes. Pero ¿cuáles van a ser estos puntos que van a hacer de la atención paliativa de estos pacientes una atención digna y de calidad? Pues van a ser el reconocer que estos pacientes tienen la necesidad de recitar los sonidos sagrados del nombre de su Dios. Como ya se describió anteriormente, es muy importante tan solo el hecho de escuchar el nombre de su Dios, que sea el de preferencia de la persona o de la familia, que como ya vimos puede ser Rama, Krishna, Shiva, entre otros. Si la persona no puede expresarlos, es necesario que cuente con familiares y amigos que proporcionen los cánticos del nombre de su Dios. De no haber familiares, los hospicios deben de contar con grabaciones que incluyan esos cánticos. Asimismo, el paciente debe de poseer copias de sus textos, oraciones y diversos himnos. Es importante también que la muerte ocurra en un espacio sagrado. Esto sería más factible de llevar a cabo si los cuidados paliativos se están ofreciendo a nivel domiciliario, ya que ahí ellos pueden contar con un cuarto específico de su casa para hacer oración. Sin embargo, si no se puede, en una institución lo que se tiene que hacer es transformar ese cuarto, añadir un icono o murti que contenga la forma favorita de la deidad de preferencia, y esta debe de encontrarse totalmente a la vista del paciente, ya que va a implicar una cierta ambivalencia. La persona va a poder ver a su Dios a los ojos, mientras que su Dios lo va a poder ver a él. Así se va a sentir una cercanía con su Dios. Es importante el respeto de los rituales, como puede ser el ritual de las hojas de tulasi u hojas de albahaca. Este va a ser un ritual en el que se van a ofrecer estas hojas a su Dios y posteriormente le van a ser devueltas a la persona a manera de un regalo sagrado. Los familiares tienden a colocar estas hojas en boca de la persona. Es importante permitir que la persona tenga otros elementos que cotidianamente utilice en sus alabanzas, como pueden ser flores, inciensos, rosas, hasta de sándalo, cualquiera que pueda ser usado en un acto de adoración, tanto por la misma persona como por sus familiares. Otros rituales similares van a incluir el ofrecer gotas del río Ganges directamente en la boca de la persona por parte de sus familiares, o bien permitir que la persona se coloque completamente en el suelo durante sus últimos momentos como símbolo de un regreso a la tierra, que para ellos es la fuente de vida. Es importante tener cierta sensibilidad cultural y reconocer que para ellos el cuerpo es un templo. Hay que respetar el uso de elementos como pueden ser ropa, brazaletes, listones, inclusive ciertas marcas en la piel, y comprender que estos van a tener un significado para la persona y que el manejo incorrecto de ellos puede significar una contaminación o pérdida de la pureza. Por ejemplo, en la imagen vemos a un hombre con una V pintada con pasta de sándalo, que significa que es un adorador de Vishnu. Es importante también comprender que algunos pacientes pueden preferir usar la regadera en vez de tina. Quizá esto nos suene un poco extraño, pero la explicación es que como en ellos el concepto de pureza es algo muy importante, para ellos el agua que cae de una regadera va a significar un movimiento, un flujo de pureza, en vez de tener un agua estancada en una tina. Asimismo, algunos pacientes van a preferir darse un baño para así les pueda ser permitido orar, o bien un baño posterior al uso del retrete. Es importante también respetar sus dietas, permitir sus ayunos de acuerdo a su calendario y excluir los alimentos que no se quieran comer, como puede ser la carne o el ajo o cebolla, que en algunas ocasiones se consideran alimentos que despiertan pasión o deseo, e incluso permitir las comidas caseras, ya que algunos alimentos deben de ser cocinados con elementos especiales y específicos, y primero ofrecerse a su Dios y posteriormente ya a la persona. Asimismo, es importante ser flexibles en el número de familiares que quieran pasar a despedirse del paciente, que quieran orar con él, permitir ser perdonados y perdonar al paciente para que éste pueda morir en paz. También es importante respetar el deseo que pueden tener algunos pacientes de preferir ser atendidos por un profesional de la salud del mismo sexo de la persona. Todo el conjunto de estos aspectos es lo que debemos de tomar en cuenta para brindar una atención paliativa de calidad dentro del hinduismo. Ahora, pasando al caso
que les comentamos que íbamos a explicar, este va a tratar de una mujer conocida como Dadiji, que nació en una familia punjabi. Su nombre real era Durga Devi Marva y el apodo con el que se le conocía era el de Dadiji, que era un término afectuoso y honorífico que se utilizaba para hacer referencia a una abuela paterna. En este caso vamos a poder analizar los aspectos que hemos visto que incluye una atención paliativa en el contexto del hinduismo. Entonces vamos a mencionar unos antecedentes importantes. Esta mujer en el otoño de 1988, cuando tenía 77 años, contrajo la enfermedad de malaria, lo que fue el desencadenante a partir del cual su salud se fue deteriorando. Como antecedentes médicos relevantes, tenemos que era una mujer diabética, hipertensa, asmática, tenía artritis reumatoide y cataratas no tratadas. Brevemente, unos aspectos de su biografía es, obviamente, que nació en una familia hindú, se casó a los 19 años, sufrió la muerte de 3 de sus hijos, vivió durante la Segunda Guerra Mundial y algunos otros eventos importantes en la India, como fue su independencia de Inglaterra, durante la cual, alejada de su esposo y estando embarazada, tuvo que transportarse a Nueva Delhi con sus 4 hijos. Poco después de reencontrarse con él, sufrió la muerte de su esposo a los 42 años. Viuda y con 5 hijos, se vio forzada a mantenerlos en un lugar desconocido y sin recursos. Finalmente lograron salir adelante, su primogénito se fue de casa a estudiar a otro país y a los 77 años ocurre esta enfermedad. La mayor parte del tiempo ella se encontraba en casa, ocasionalmente acudía al médico cuando tenía alguna descompensación de sus patologías de base. Pese a que sus familiares se esforzaban un poco porque recibiera una mejor atención médica, ella se negaba, prefería quedar en casa. Disfrutaba ahí de las visitas de sus familiares, platicar sobre su vida, pasar el tiempo con sus nietos, disfrutar de los alimentos que ellos le cocinaban, como algunos dulces, a pesar de que no eran buenos para su salud. Esta mujer tenía un carácter complicado. Nunca pudo realmente admitir cuando disfrutaba algo, ni tampoco cuando algo le incomodaba. Por lo tanto, nunca tuvo una conversación sobre lo que significaba la muerte o la cercanía a la muerte en el contexto de esta enfermedad que ella tenía, que ya era incurable y que su muerte pues se encontraba próxima. Bueno, ahora pues ya escuchamos los datos importantes de esta paciente, del caso que venía en el libro. Y pues ahora nos tocaría hacer un análisis del caso. Aquí pues nuestro personaje, esta mujer de 77 años, por lo que pudimos analizar y después de haber escuchado toda la presentación, vemos que ella aparentemente cumplió con los sacramentos principales de su religión, como se los mencionaron anteriormente. Pues era nacer, que sí, fue cuando nacía, que el primer corte de cabello, o los primeros alimentos, el matrimonio, todos estos, pues ella sí estuvo cumpliendo con estos sacramentos. Posteriormente ella se queda viuda con 5 hijos. Estos 5 hijos aparentemente siguen estando con ella, lo que nos indica que ella tiene una buena red de apoyo y que quienes eran sus cuidadores primarios era su hijo menor y su nuera, que nos los también menciona en la lectura, y pues por todas las características que parecen ellos sufrir, pues nos podemos dar cuenta que estos cuidadores primarios estaban colapsados. Pero sus otros hijos, al no estar presente ahí, pues vivían en otras ciudades, en otros países. Esto hace que su familia no se encuentre completa, que era algo importante para, como les mencionó Andrea, para que estas personas que estaban como en camino a la muerte o que tenían enfermedades graves y viéndolo desde el punto de vista paliativo, tenían que pues estar rodeados por completo de su familia. Inicialmente esta mujer conservaba funcionalidad y dependencia, pero la fue perdiendo conforme a los años.
y tuvo un declive importante a partir de que le da malaria. Y todo esto también en la lectura nos empieza a describir cómo se sentía ella, todo lo que estaba pasando, lo que nos hace ver que es una fuente importante de sufrimiento, todo esto del deterioro de su funcionalidad y de su dependencia. Esta, esta mujer también durante su vida aparentemente tuvo buenos actos como persona, lo que le daría como la tranquilidad de tener una buena espiritualidad y saber que va a tener un buen fin al momento de que trascienda a esta área temporal donde se decide si van al cielo o al infierno. Ella, pues por todas las características que ella menciona, que cómo se siente, cómo está viviendo, las preocupaciones que tiene, de si su hijo y su nuera no los ve tan contentos al momento de estarlos cuidando, toda su funcionalidad se está perdiendo, ella teme a la muerte, que no lo está externando de manera adecuada, nos hace ver que el sufrimiento que ella tiene es principalmente mental. Y bueno, nosotros consideramos también que ella no recibe cuidados médicos paliativos por completo y hacemos como el énfasis en médicos porque pues sabemos que todo esto de los cuidados paliativos abarca distintas áreas que se deben de estar cuidando, tanto los aspectos médicos como los aspectos psicológicos y los aspectos espirituales. Y en cuanto a ella, pues los médicos, solo se menciona en la lectura que ella estaba siendo atendida por por algún médico para sus patologías crónicas, su diabetes, y todos esos problemitas que ella estaba teniendo, pero no, como tal no hubo un abordaje paliativo para ella, para quitarle el dolor, ver que ella estaba disminuyendo su apetito, estaba disminuyendo su ingesta y no sé, incluso ya tenía incontinencia. Entonces, todos estos aspectos tal vez le ofreció por parte de su hijo mayor que si se podía transportar a otro país o el otro o incluso otro médico pudiera estarle dando atención más completa, donde tal vez pudo haber tenido el acceso a los cuidados paliativos. Ella lo rechaza por decir eh, por decir que tienen miedo a toda esta modernidad que está implicada y pues esta modernidad y este temor se están convirtiendo en una barrera importante para que ella reciba pues toda esta atención paliativa que tal vez sí pudo haber recibido. Pero nos vamos a una interrogante importante. ¿Cómo enfrentó el proceso a la muerte nuestra paciente o esta mujer de acuerdo a su religión? Bueno, es importante que pues recordemos que no va a ser de la misma forma como nosotros la conocemos, la atención paliativa, a todas estas religiones que estamos ahorita eh, analizando. Y en el caso de pues esta paciente y el hinduismo, pues nosotros identificamos en la lectura que ella se mantuvo en constante paz espiritual, ella rezaba y buscaba lugares sagrados dentro de su hogar, incluso su hija también tenía un espacio en su casa donde la había adaptado para poder estar haciendo oración, que es parte también de esta cultura hinduista. Y como lo mencionó Andrea, estos pacientes para poder tener como una adecuada muerte es demasiado importante que tengan paz espiritual, que estén haciendo sus oraciones, que estén en buen equilibrio con todo esto espiritual, con sus dioses, y que incluso si ellos no lo pueden hacer, que sus familiares les estén ayudando a pues mantener todas estas oraciones y todo este contacto espiritual. Ella también no dejó asuntos pendientes familiares ni sobre su persona, pues ella, como lo menciona en la lectura, siempre estuvo a lo largo de su vida intentando dejar como todos estos aspectos que no se pueden preocuparnos quizás sobre el momento de que cómo va a estar mi casa, cómo va a quedar mi familia. Todo esto ella se encargó de tener un adecuado orden.
Ella probablemente iría al cielo por ser una buena persona, porque no realizó malos actos, o al menos en la lectura nunca nos menciona algo que pudiera haber impactado de forma inadecuada su vida. Lo que nos llevaría a asegurar una buena reencarnación, como anteriormente lo hablamos, dependiendo de las acciones que tengas durante tu vida actual, va a depender, va a influir, perdón, cómo, en quién reencarnes y en si se acorta todo este proceso interminable de reencarnación, muerte, reencarnación, muerte. Y pues sus familiares probablemente van a continuar con las tradiciones que como ya también vimos, es lo que todos ellos acostumbran a hacer posterior a la muerte de uno de sus familiares, lo que también va a asegurar que ellos tengan un buen proceso hacia la muerte, tanto de su cuerpo físico como de su cuerpo sutil, que es el que pues nos importa más. Y pues por todos estos aspectos que como ya vimos, en el caso de la religión hinduista, aquí el peso para saber si tuviste una buena muerte o no es más importante toda esta paz espiritual, todas estas oraciones, estar bien con tu familia, seguir las tradiciones. Entonces, más que tener todo este abordaje médico, para ellos, pues el bien morir va más relacionado con todo este aspecto espiritual, por lo que pues nosotros concluimos que esta mujer tuvo una buena muerte. Y pues con eso, con ese punto, pues estaríamos terminando nosotros. No sé si, pues, no sé, a lo mejor ustedes con todo lo que estuvimos diciendo tienen algún otro punto de vista y nos quieran compartir o algo así. Y pues esperamos que les haya quedado claro. Este último ejercicio, pues, solamente nos hace como dar la mayor importancia por este lado a cómo se manejan las cosas en esta religión, que es toda esta paz espiritual. Vemos que son seres como muy espirituales, muy religiosos. Y pues con esto nosotros concluiríamos. Muchas gracias pues, por estar poniendo atención. Esperamos que se encuentren muy bien.